Bueno, bienvenidas a la sesión de hoy del Proyecto Asimo. Hoy estamos en la tercera clase de la rama cultural y como pueden ver en pantalla, hoy vamos a abordar dos puntos que están muy relacionados. Tiene que ver con entender otras realidades existentes y de hacer una cantidad de comparaciones necesarias. Y ya vamos a ver para qué. Muy importante que tengan a la mano y muy presente el material de las dos sesiones pasadas, porque la idea es, no solo para los puntos, sino para el capítulo completo, tener un cuaderno donde se muestre no solo la evolución, sino las conclusiones a las que llegan de acuerdo a cada uno de los puntos. Es muy importante que le puedan dar respuesta propia a cada punto y que a partir de ahí puedan construir el contenido que es necesario tener para las siguientes sesiones y los siguientes capítulos, perdón. Así que, hecha la aclaración y la advertencia, vamos directamente a entender estas otras realidades existentes. Y esto es algo obvio, se van a encontrar con muchas cosas que son obvias, pero es bueno revisarlas porque así en esa revisión encontramos las que no lo son tanto y nos permite desarrollar puntos adicionales que de otra manera se nos hubiesen escapado. Entonces, vamos a la siguiente lámina, en donde, fíjese, es obvio que sabemos que son otras realidades y sabemos que están en otros lugares. Eso no es nada oculto para ninguno de nosotros acá. Pero tenemos que identificar con claridad en dónde las hay. Ahora, ¿cómo nos enfocamos para identificarlas o señalarlas o saber dónde están? Bueno, basamos en cosas que, de nuevo, son tan obvias que todos queremos, pero estando organizadas, los asuntos fluyen mejor. Todos queremos estar en un lugar que sea bonito para vivir, con un buen ambiente, con un balance interesante entre densidad, sin embargo, que tenga bastante naturaleza y que esa comunidad, pues la gente esté trabajando unida, colaborativamente, estén pendientes de hacer las cosas como deben hacerse para que todos salgamos beneficiados. Todos nos imaginamos tener un buen lugar de trabajo de acuerdo a nuestro gusto y preferencia, adaptado también a nuestras posibilidades, pero siendo lo mejor dentro de eso, que nos permita eventualmente coincidir con otra gente para poder crear algún tipo de esquema de negocio basado en nuestras habilidades y nuestras preferencias. Y de ahí para adelante tener una disponibilidad de recursos, entre otras cosas, pues económicos, hay más, pero principalmente, dada la situación, solemos pensar en recursos económicos que nos den un poco de libertad y poder ir a conocer y disfrutar del mundo que nos rodea. Hasta aquí nada nuevo. Lo que necesitamos es ir a lo específico y entender dentro de la visión de cada quien dónde hay cierto tipo de realidades para poder señalarlas y saber qué extraer de ahí. Convengamos también de que no existe lugar perfecto. Todo lugar tiene sus puntos buenos, sus puntos malos. Aquí nos vamos a enfocar por ahora en lo bueno. Vamos a ir a eso que nos llama la atención, eso que quisiéramos tener en nuestro entorno que no está, eso que quisiéramos para nosotros y que todavía no tenemos. Así que les doy un ejemplo muy sencillo. A mí me gusta mucho, nunca he ido, claro, pero a mí me gusta mucho lo que puedo ver por internet de algunas cosas en Japón. Me gusta mucho el orden que hay en ciertas calles, me gusta mucho el tipo de alerta que tiene la policía, al menos en términos de manejo de información, y de que si bien pasan cosas, porque en todos lados pasan cosas, hay una trazabilidad muy interesante y los niveles de crimen son bastante bajos en comparación con otros lugares. Así que eso para mí sería una meta a lograr en Latinoamérica, sobre todo por las implicaciones de aprovechamiento del espacio urbano que pudiésemos hacer. Que estemos claros, si bien tenemos un lugar en problemas, en términos de medio ambiente y espacio aprovechable, aquí tenemos una ventaja enorme con cualquier otra parte del mundo. Pero lamentablemente nuestra realidad no nos permite capitalizar eso. Esa sería otra realidad que yo percibo en otro lugar y la veo muy puntual. Ahora, ¿ustedes han identificado alguna, piensan en alguna o tienen varias? Coméntenme por favor y vamos a ir rellenando el espacio que está aquí a la derecha. Perdón, vuelve a hacer la pregunta, José, que no te entendí. La pregunta es que si ustedes han identificado alguna realidad existente en otro lugar, yendo a lo específico, y que la empiecen a mencionar. Y yo voy tipeando acá para que vayamos rellenando el espacio. Como realidades existentes.
algo que vean que existe en un lugar que no está en el lugar donde ustedes están viviendo y que les gustaría que ocurriese. Oye, en Venezuela falta mucho. Claro, pero eso es en general. Vamos a ver punto En por punto, general. cuídense mucho. Obviamente va filtrado Mm, por su preferencia, por como la ve. Dígame la primera que se le venga a la mente dentro de su preferencia. mm. Un buen sistema de transporte es lo que yo pienso, Ok, buen sistema de transporte. Eso hay que anotarlo. donde me pueda desplazar tranquila y cómoda. ¿Sí? Entonces, pongámosla ahí entre paréntesis. Las variables más importantes serían tranquilidad y comodidad. Ok, ya tenemos un punto específico. Gracias, Mariela. Ahora, ¿qué nos dice Jolibey? Me parece que la seguridad de poder estar en cualquier hora, en cualquier lugar. Ok, bien. ¿Qué otra? Tratemos de hacer, no sé, unas 6, 8. Lleguemos a la decena entonces. La vialidad está horrible. Ok, ¿qué más? Esto ¿Qué de- más? lo de ¿Sí? realidades existentes incluye condiciones laborales o es solo un ¿Seguro? lugar. No, es cualquier cosa que ustedes vean que no está ocurriendo, pero que no la tengan en la cercanía, que no la estén experimentando. Lo ideal es que me digan, mire, vi tal cosa en tal lugar con estas variables. A ver, estoy anotando Mi- porque me las dicen, pero tratemos de ir a lo específico, de Oye, visualizar. yo ¿Sí? viendo el setup que tienes aquí, a mí me gustaría tener comodidad para trabajar, Ok, para tener mi buen monitor, ok, todo bien organizadito. bien, está en la observación, pero ¿eso dónde ocurre? ¿Cuáles son las variables específicas? Hagamos el ejercicio completo, dígame. Un lugar donde esté más o menos ese estilo, qué características tiene en general, qué cosas están involucradas ahí, eh, cómo lo usaría. Deme precisión. Vamos a ir a la precisión en la siguiente. Yo lo que quiero es trabajar cómodo, tener todo. Ok, pero Eh, sigue siendo general. Dígame una empresa, aunque usted nunca haya estado ahí, que usted tenga referencia. Mire, mm, investigué y busqué, me yo gustan las oficinas de sí, tal sí, sí, parte. Sí, ya te entiendo. Yo entré a una oficina de, no me acuerdo cómo se llama, o como, búsquelo ahora. Si está en su computadora, aproveche y busque. Aquí no se trata de tener las ya va, respuestas ya en la te digo. mente. Es buscar, es hacer el ejercicio. Aquí tenemos todo el tiempo del mundo, siempre que las condiciones lo permitan. En medio, Jolibey, si quiere, de la que mencionó, tíreme algo de precisión. Y esta la dijo usted, infraestructura en buen estado, parecido a dónde. ¿Hay algún ejemplo que usted quiere decir? Me gusta. Náguara, tú hablaste de Japón, sería un sueño, ¿no? Sí, Pero, no sé, para ver. eso, busque. Y yo mencioné uno con ese punto positivo. Tiene 50.000 puntos negativos también, pero como Sí. mencionamos, vamos a lo positivo primero. Bueno, yo estuve en Italia y la seguridad ya es muy buena. Dice, tú puedes andar a cualquier hora, en cualquier sitio, sin ningún problema. Caminar, trasladarte de la manera que quieras y no hay, no sé ahora cómo estará, ¿no? Porque también fui hace mucho tiempo. Si no le molesta, ¿cuánto fue hace mucho tiempo? Ay, sí, hace como 10 años. Ok, sí, hace 10 años había una diferencia importante. Yo no he De ido hecho, tampoco en mucho tiempo, pero tengo un colega allá y me tira comentarios del día a día. de hecho,
Yo recuerdo que nosotros caminábamos por la calle y podíamos tomar agua potable de cualquier lugar, es decir, habían fuentes, pues puntos Sí, de abastecimiento de agua. Hoy en día sé que eso no es así. Ya no es tan, es decir, el agua que consumimos o que ellos consumen ya no es tan potable, tan en muchos lugares. sí, En algunos poquitos aún funciona, pero en las ciudades más grandes no tanto. ¿ves? Entonces, pues claro, Sí, obviamente las cosas han cambiado mucho. sí. Hay otro tipo de afectaciones también que son más de tipo social, que han afectado ese tipo de lugares, pero eso podemos Ujú. conversarlo más específico en otros capítulos donde vayamos a ese detalle. Pero Ok. bien, sí, la idea de esto, entre otras cosas, no es que me digan cosas, no es hacer una lista de deseos, es empezar a tomar conciencia un poquito de qué está pasando en diferentes lugares del mundo. Ir expandiendo con una búsqueda a conciencia, aunque sea aquí y ahora en plena sesión, para tener una lista de esas cosas que nosotros vemos buenas, que quisiéramos estar o que quisiéramos traer a donde estamos. Ujú. ¿Marila tiene alguna nueva? No, ya encontré el nombre Cuénteme. de servicio a domicilio en línea, es Globo. Ajá, Ellos tienen entonces, una app y tienen gente en bicicleta entregando a domicilio, así tipo pero, Uber Eats o Ajá. ok, entonces usted dice las oficinas de esa empresa. Sí, O yo está, entré a ok, una de las sedes en Barcelona ok, y tiene, las condiciones de trabajo son, o sea, tú puedes comer, tiene como la barra de snacks saludables, mm, ¿me el puede hot deletrear dog, cómo se escribe la empresa? Globo con B pequeña. Ah, ok, no lo había entendido, así, Ujú. chévere, en Barcelona, me dijo, Sí, ese es en Barcelona. ¿no? España. Bien, ya hay una un poquitín más precisa. ¿Qué otra podemos ir mencionando? Y si no tienen ninguna en la mente, hagamos el ejercicio de seguir buscando. Si se dan cuenta, Bueno, mira, hay una cosa que se destaca, sí, ujú. Hay adelante, una cosa que se destaca mucho mm, en Colombia, sí, que también ha cambiado muchísimo, que es el servicio. La ok, gente tiene muy buen servicio, es decir, se trata con educación, con respeto, te hace sentir bien, pero eso ha cambiado también, José. Eso ya no es igual que antes. ok. ¿En qué lugar tiene referencia de que más o menos se parezca como era antes? Bogotá, Sigue siendo así en Bo- en algunos lugares. eh, sí, pero no, pero aquí en Mérida, por ejemplo, tú entras a un lugar y si tú no consumes, tú no puedes usar el baño. Pero es que no tienen baño, pero es que tampoco tienen servicio, pero es que el servicio es pésimo, ¿no? Pero entonces tú te pones a ver, ¿será solo aquí en Mérida? No te das cuenta que en casi todo el país. Sí, Cuando uno va a otro lugar, se da cuenta que el servicio es muy bueno. Entonces, estas son ok, cosas que nosotros hemos perdido, ¿no? Como sociedad ok. venezolana. Entonces podemos colocar buen nivel de atención al cliente, similar a, y aquí ponemos Bogotá hace un tiempo o algún otro ejemplo se le ocurre. Mm, bueno, tampoco es que conozco muchos lugares, ¿no, José? Pero, No hace falta este, conocer. Por ejemplo, le tiro hago el mismo ejercicio con el mismo punto y yo tampoco he ido, ujú, pero por pura curiosidad, por estar de vago, y esta es una vagancia positiva, eh, un lugar donde hay muy buen servicio al cliente, incluso en los lugares más sencillos, es en Filipinas. Tienen una cultura mm, muy refinada y como le digo, incluso en los lugares más modestos, la atención es de primera. Y yo nunca he ido, pero por curiosidad me puse a revisar cosas similares. Y de hecho, esa es la costumbre que hay que empezar a desarrollar. Mire, y esto viene bien para alguien como usted, que de hecho alguna vez comentó que estaba en mil cosas porque tiene responsabilidades, quiere cumplirlas y tal. Muchas veces la vorágine del día a día y por estar haciendo cosas nos impide ir a atender otros temas que no parecen tan relevantes, pero realmente lo son.
no sé si llegó a ver el meme de los cavernícolas, que uno está haciendo la rueda y otro le dice, oiga, no tengo tiempo para frenar y hacer estupideces, necesito arrastrar estas piedras de un lugar para otro. Sí. Y el cavernícola no tiene ni idea de que la rueda le hace eso de una manera más sencilla. A eso me refiero, al menos con este punto. En el futuro vamos a ver 50 puntos más con la misma cardinalidad y con la misma diferencia. Y por eso es bueno empezar a hacernos esas preguntas. No sé si hay una duda con esto o hay una consulta de por qué o lo quiere contradecir. Todo es válido, todo se acepta. Aquí venimos a dialogar y conversar. María, ¿tiene De, algún otro ejemplo? perdón, de repente otra realidad sería como mover el dinero con facilidad, ¿no? Ok, Por ejemplo, aquí eh, los cajeros no sirven, etcétera. La realidad de nosotros es que mover el dinero es complicado. sí. ¿Hay algún ejemplo del lugar o de Ajá. situación donde esto suceda Te fluido? pongo, te pongo un ejemplo. Dígame. Eh, yo una vez salí porque tenía que comprar algo. Sí. Eso fue en Barcelona. Y yo tuve un problema en el cajero. Y la Ajá. tarjeta no me funcionó. Entonces yo Mm, llamé al banco sí. y el operador lo que me dijo es que, mira, puedes sacar de esta manera. Bueno, me dijo el nombre y me pidió datos y esta persona me dijo, ¿cuánto quieres sacar? Yo Mm, le dije X y me dio un código, yo lo metí en el cajero y salió la plata. ok. Conocí algún truco. Igual es una situación me parece atípica, afortunada, pero atípica. A veces no Ajá, contamos con atención de nadie. por eso, aquí no pasa eso. Aquí es muy difícil resolver problemas de dinero. Entonces, Sí, o tienes los 1000 cambios raros, que ya estoy cansada de esos cambios. sí, Entonces, es eso, la comodidad de tu mover el dinero de manera fácil. ok. Entonces podemos decir, no sé si se ve la pantalla lo que estoy escribiendo. Movilidad monetaria le convence el término y O, di- digamos, o diferentes sistemas financieros, bueno, sistemas financieros, instrumentos, no sé cómo sería. Esas son opciones que tiene el banco, los bancos allá. ya que estaba en Barcelona, llamemos eso la eurozona, porque seguramente Ujú. es en general, hay territorios incluso con más ventajas, pero bueno, los iremos descubriendo. Eh, yo creo que caben dos más o tres más. ¿Cómo seguir? Yolibay, coméntenos algo más. Bueno, imagínate que hablando de España, ¿Sí? en una oportunidad que estuve en España, Mm, la gente con un respeto, bueno, en España y en Francia me pasó ujú, que uno compra un ticket para montarse en un tren o en sí. un autobús y la gente realmente, a pesar de que nadie le pide el ticket, tiene una cultura de ser respetuoso Mm, de, de las formas, de las formalidades. Por ejemplo, uno pasa por una estación de servicio y usted se para, usted mismo se pone su surtidor, echa la gasolina, paga con la tarjeta, nadie te está viendo y tú tienes la tranquilidad que esa persona está realmente haciendo el pago, tiene como esa seriedad. ¿Sabes? Eso nos falta. No esta sí. viveza de poder más bien evadir, sino que podamos a través de Mm, los servicios contar con buenos servicios, pero que también sí. seamos conscientes de tener una retribución al Estado, que se supone no tenemos un Estado que respete al individuo, pues obviamente el individuo no respeta al Estado. ¿Sabes? Sí, Es es una como, cuestión de idiosincrasia. sí, Bueno, entonces me comentó Francia,
Francia y España, ¿no? Ok. Es más, los conductores, recuerdo muchísimo que uno iba a cruzar una avenida y el conductor te veía, no sé, a 8 metros, inmediatamente se paraba. Ellos no saben si tú vas a cruzar o no, pero ellos se paran, ¿sabes? Esa cultura también que hay en el tráfico, en la manera de Sí. comportarse en las calles, eso. Yo le sumaría un factor, a ver, obviamente no tengo seguridad de esto, pero algo me dice, la intuición me dice que también hay una serie de consecuencias que alcanzan a la persona que comete un error Sí, y sí. son pesadas. Es tal vez una cosa que pudiésemos querer que existe en otras realidades, es esa, ¿cómo se diría? La incapacidad no. La característica de que las consecuencias sean ineludibles, que la gente no se pueda zafar bajo ninguna circunstancia. Exacto. Bien. Ok. Sí. Y aquí queda otra en espacio. Mariela, si nos comenta otra. Ya te digo. Ok. José, ¿para qué esta lista? Esta lista es para que quede un ejemplo del ejercicio y ustedes lo puedan venir a consultar y luego lo refinen en sus cuadernos de evidencia. Todo esto de la rama cultural se basa en ejercicios de imaginación, ejercicios de investigación, ejercicios mentales, de manera de que en el mejor de los casos se generen cierto tipo de preguntas. Esas preguntas deben surgir de ustedes, me las pueden hacer a mí, se las pueden hacer a sus compañeros y compañeras, pero lo más importante es que se la hagan a ustedes mismos y busquen la respuesta. A ver, le adelanto cuál es el resultado principal del ejercicio. Todo esto obedece al hecho de que si nosotros queremos progresar más allá de donde estamos, entendamos que primero no podemos hacerlo en solitario, pero hay gente en niveles, están muy por encima, que dicen, esta gente cumple con ciertos estándares, vamos a dialogar con ellos. Y esa gente abre las puertas a un mundo que uno ni se imagina. Entonces, primero tenemos que mejorar nuestra cultura, mejorar nuestra mentalidad, mejorar nuestras prácticas, dejar de ser como somos. Ojo, esto suena a autolatigarse, sí, pero es necesario. No sé si han revisado la web del proyecto últimamente, no porque haya cambiado, no porque haya cambiado, perdón, sino porque ahí se enumeran los problemas que el proyecto detecta. Y no es querer ir en contra ni despreciar nuestro gentilicio, es reconocer lo que nos está faltando, lo que nos ha afectado y decidir mejorarlo. Porque ese es el gran problema. A nadie le gusta que le digan lo malo que tiene, a nadie le gusta que le digan la verdad en la cara, pero nosotros queremos mejorar y de alguna manera hemos visto cachitos de mejora en algún aspecto y entendemos que hay algo más allá. Queremos de manera voluntaria aguantar el aguacero, aguantar la pela, porque ese proceso nos va a forjar, nos va a hacer que atravesemos ciertos cuestionamientos, cierto estrés, hasta cierta frustración, y eso incluso biológicamente nos encamine al cambio que estamos queriendo nosotros, pero que necesita también la sociedad alrededor. Porque si seguimos pensando en hacer ciertas cosas como sí, primero no funcionan. Y las alternativas que sí existen, pues no son sostenibles. Va a llegar un punto en que los países que están chéveres no van a aceptar más migración. Está empezando a pasar. Va a llegar el punto en que la movilidad mundial va a estar limitada por una cantidad de factores. Los recursos propios van a empezar a escasear. Y la solución es, mire, resolver primero donde uno está, agarrar el nivel necesario y a partir de ahí hacerse notar para que, como si fuese una grúa, las entidades con las que interactuamos nos pongan en el escenario correcto. Suena complicado, suena como que esperar consecuencias de segundo y tercer orden, pero primero les garantizo que pasa y segundo, no hay de otra. Así de simple. Y el no aceptar que no hay de otra es lo que ha mantenido no solo a Venezuela, sino a toda Latinoamérica en problemas históricamente hablando. Entonces, ¿para qué es todo esto? Básicamente es un baño de realidad y aceptar que a pesar de que tengamos ciertos progresos en la vida personal, mire, no es suficiente, no sirve.
tenemos que ir por otro lado y refinar una pila de procesos. Y dígame, José, ¿sí? perdón. No te preocupes, Mariela, disculpa que es tu turno, pero recordé algo, por ejemplo, el respeto a la naturaleza, el respeto a los animales. En los Estados Unidos obviamente eso es bien penalizado, ¿no? No sé si será una referencia buena, tal vez no conozco otra, pero poder coexistir con el resto de seres que habitan el planeta sin sentir que somos los únicos importantes, sino que podamos respetar a los animales. Hay muchos animales abandonados en este país, el maltrato, el abandono, bueno, cualquier cantidad de cosas. Sí, sí. Me parece que vivir en un lugar donde tú puedes compartir el espacio con los animales, con la naturaleza, o sea, más bien como sabemos todo lo importante que es un medio ambiente sano, Totalmente. pero lo sabemos, pero Nadie lo seguimos partiendo el practica. planeta. Sí, hay cosas pasando, hay temas culturales, de inercia cultural más que todo, y no terminamos de entender con claridad cómo lograr ese balance entre nuestras actividades y la conservación de espacios naturales de los cuales obtenemos servicios. A ver, en muchos lugares esto ya se está consolidando como una industria, hay soluciones. ¿Qué pasa? Partir de un interés y una buena intención es totalmente válido, pero yo le adelanto, no porque yo quiera decirlo, porque no me beneficia en nada decirlo, pero he trabajado con gente que está ahí, las soluciones en ese sentido vienen a través de mucho esfuerzo y mucha ciencia dura que a mucha gente pues no le gusta. Y está bien, nadie puede obligar a nadie que le guste nada en particular, pero en el caso de la gente con poder de decisión, a cargo de jurisdicciones, a cargo de empresas y tal, no pueden o no deberían darse el lujo de ser quisquillosos, y lamentablemente lo son. Y pues en ese tipo de temas se nota mucho. Pero lo que comenta es cierto. Eh, no soy conocedor, pero me imagino y alguna referencia he visto por ahí de que hay leyes bien aplicables y bien directas respecto al maltrato animal y a la zonificación de dónde se puede tener o no cierto tipo de mascotas. Claro, es muy Porque, contradictorio porque Estados Unidos realmente tiene leyes que cumplen y que de hecho los niños y los animales son bien protegidos. sí, Y los ancianos sobre todo, ¿no? Pero entonces tú te das cuenta que es un país que obviamente utiliza las armas para ingresar a otro país que también es contaminante, mil por mil, ¿sabes? Es muy contradictorio todo. sí. A ver, hay diferentes instancias en el uso del poder y de la distribución de consecuencias a partir de ese uso. Es otro tema y bueno, le damos desviarnos tanto, pero no lo digo como justificación, sino lo digo como entendimiento. No sería ni el primero, ni el único y lamentablemente ni el último país en utilizar su fuerza militar para algún fin. Es más, si me pregunta a mí, y esto lo digo con toda responsabilidad y a título personal, si se hace de manera estratégica, pudiera ser un factor que limite próximas acciones militares en el futuro medio. Y para mí eso estaría muy bien. Pero repito, es mi opinión personal, lo digo con responsabilidad. Y nada, soy de los optimistas que a partir de ciertos sucesos en el mundo, las cosas van a tranquilizarse al menos. No sé si dará para sucesos mejores, eso es difícil de predecir, pero al menos no van a haber focos de potencial violencia, sobre todo relacionados a cierto tipo de regímenes. Pero repito, opinión personal. Pero esa es una observación cierta la que usted hace. Tampoco es que Estados Unidos es el único culpable, ¿no? Y tenemos una cantidad de países ahorita que están incluso Sí, en sí, guerra que sabemos que obviamente no les importa utilizar sí. las armas nucleares. Sí, eh, países con sí, legislaciones extrañas, con sí, costumbres atrasadas, que no les interesa la religiosa, vida. claro, sin herir susceptibilidades, la locura que está sucediendo con los países árabes y todo eso, ¿no? Sí, Pero, sí, pero realmente es muy contradictorio pensar que uno puede tener
un lugar donde todo es amor y paz, pues también es como una falacia. Parece mentira, pero eso no creo, eso es una utopía, ¿no? No, tampoco vamos a... Sí, hay que identificarlas y bueno, siguiendo con el paréntesis, a mí me gusta, bueno, no me gusta la frase como tal, me gusta es reconocer que es necesaria. Y no me acuerdo quién la dijo, pero es un dicho de estos romanos que dice que si usted quiere paz, prepárese para la guerra. Y lamentablemente es así. Entonces, bueno, hay una cantidad de cosas en el mundo. Por ejemplo, tomando el punto de Venezuela en términos de sus problemas, que son los de Hispanoamérica. Esto lo mencioné en alguna conversación con el primer grupo y va a surgir más adelante en este grupo, pero lo adelanto. Pequeño paréntesis dentro del otro paréntesis. Pasa que nuestra región heredó directamente la estructura española de la época y al igual que España, pues nosotros no pasamos, no tuvimos una transición más o menos ordenada desde el feudalismo hasta la ilustración. A nosotros la circunstancia del mundo nos obligó o nos arrastró a eso. En cambio, en otros lugares pasaron por una serie de pasos intermedios, con calma, con intención, con entendimiento de causas y consecuencias, y por ahí fluyeron mejor y quedaron mejor parados luego de tanto conflicto. En cambio, nosotros no. Y de hecho, en muchos lugares de Hispanoamérica, usted ve gobiernos locales y son literalmente feudos. Y es lamentable, porque se supone que hay leyes, se supone que hay Estado de Derecho, con muchas comillas, pero siguen siendo feudos. Sí, sí, creo que ese tema lo tocaste en 2 sesiones atrás y dijiste que Salió el realmente íbamos comentario. a repetirlo, Sí, ¿no? y hoy lo traigo precisamente por la comparativa, ya que se mencionó ahora con Medio Oriente, Ujú. porque ellos también tuvieron etapas donde avanzaron en unas cosas y en otras no. Sí, claro, la religión. sobre todo. Arrastran temas de mucho dogmatismo religioso, de mucha Ujú. permisividad heredada de querer incorporar tribus a un contexto, entre comillas, más ordenado, pero que bueno, fue totalmente permisivo a mansalva. Y hay lo Ujú. que hay hoy en día. Y hay fanatismo, y hay no me importa la vida del contrario, tengo la orden dogmática de atacar a quienes no están de nuestro grupo y pasan una serie de cosas. Es rarísimo, pero eso es compartido por casi todas las culturas del Medio Oriente. Por no decir que todas, yo diría que todas. Sin ser yo estudioso ni especialista, lo digo porque converso con gente, tengo colegas de por allá y sí, son más o menos educados y tal, y se dan cuenta de las cosas y nos adelantan comentarios. Y es preocupante. Claro, pero es increíble, José, perdón por hacer unas comillas acá. ¿Cómo es posible que nosotros, que haya cualquier cantidad de tratados sobre los derechos humanos y los derechos humanos es lo único que no respetan las naciones? De hecho, se han hecho muchísimos tratados internacionales, pero no, pero seguimos en lo mismo, pues no, a pesar de lo desarrollado que pueda tener una nación y lo subdesarrollado o no tan desarrollado que podamos tener otras, pues seguimos violentando ese principio general del derecho a la vida, del derecho a la libertad. Es decir, no hay forma ni manera de que las naciones respeten los derechos humanos. Cuando no es un derecho, es otro, Sí, es ¿sabes? que las naciones funcionan por El derecho a la conveniencia, vida, el derecho a la libertad, el derecho a a la la propia dignidad propiedad. humana. Sí, bueno, si me pregunta, yo considero que solo existen tres. Obviamente a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. De resto, todo lo más añadido. Son derivaciones, son cuestiones de costumbres sociales, pero los derechos reales son tres. De ahí para adelante es todo un tema de quién hace qué y qué ofrece al grupo y quién obliga a quién y por qué. Claro, lo Y que pasa es que hay unos que son los primarios y hay unos que se derivan de ellos, pues. Por ejemplo, si no hay un buen derecho a la salud, por decirte algo, pues estamos atacando el derecho a la vida, porque eso influye directamente en la vida. sí, pero ¿de quién es responsabilidad la salud? De Pues cada obviamente persona. el Estado. No, No, de cada persona, el Estado no tiene por qué proveer bueno, salud. obviamente que de cada persona, pero yo digo es de la salud como servicio, pues como derecho, no Fíjense como una cosa, obligación. sí, lo que pasa es que de esa forma nos educaron.
y nos hacen ver el que el Estado tiene que atender. Ahora, vamos a ver, ¿por qué la gente tiene tanto o considera tan delicado el tema de la salud? Porque es cara, porque es difícil, porque requiere de profesionales con una formación compleja. Ahora, hay otro tipo de cosas que son hasta, no diría que tan complejas, pero con una complejidad que casi se acerca, y son productos y servicios que se acceden rápido a precios razonables y la gente no está tan sensible, porque no hubo un Estado queriendo asumir esa responsabilidad de manera excluyente. Todo lo que el mercado pudo proveer, incluso lo más complejo, con la optimización adecuada, con la libertad de modificar la oferta según las circunstancias y con la libertad de que la gente elija, hoy en día los precios son baratos. Todo lo que el Estado quiso proveer de buena fe y de buena intención, porque no lo podemos negar, es carísimo, es difícil, es lento. Sí. Entonces hay que tener cuidado con que decir, oiga, quiero que esto me lo provee el Estado. Cuando hay dinero y cuando hay la intención de ser responsable respecto a posibilidades, sí, ¿por qué no? Provéase. Pero es que gastar millones y millones en una población que tiene poca tradición de prevención y enfocarse en enfermedades que estadísticamente no afectan tanto a nuestro grupo por temas genéticos o por temas culturales, perdón, el miércoles. Hay que ser un poquito más analíticos y fríos. Y sé que suena feísimo, pero en varios lugares lo hicieron y funciona muy bien. Tú sabes que en Tailandia, creo que es Tailandia, ¿Ok? sí. Hace tiempo ellos decidieron como para reducir los costos a nivel de salud. Ellos decidieron como implementar campañas de cambiar la mentalidad para comer saludable. Ok. Entonces tienen como así programas que les enseñan a la población qué es saludable y qué hábitos son saludables para ellos reducir la tasa, el costo de salud. Sí, Bueno, hay que empezar por los niños, ¿no? sí. La cantidad de malos hábitos que, desde que empieza a formarse el ser humano, la cantidad de hábitos que asume la mamá en la gestación y el bebé durante sus primeros años de vida, porque eso influye, Sí. y la poca cultura que hay hacia el deporte, hacia la actividad física, hacia Esto es mantener un fundamental. estilo de vida saludable. Muy cierto, muy cierto. Es más, le comento mi caso personal. Yo en algún momento discutí fuertemente con mi mamá porque ella, bueno, a ver, ella me quiere mucho y todo, como cualquier mamá, pero lamentablemente su esquema de protección era un poquito exagerado. Y no me quería ni dejar salir a la calle, ni hacer cosas, y bueno, hubo una época en donde eso me pasó factura. Yo pues gané mucho peso. Y ella estaba preocupada y honestamente habían discusiones fuertes. Y bueno, fue hasta que yo pues por las circunstancias y eso, logré ya, y ya estaba grandecito, irme por mi cuenta, trabajar por mi cuenta y tal, que dije, mire, compadre, esto es un tema propio y personal, mejórese, y bueno, afortunadamente logré recuperar mi salud a un punto aceptable. De ninguna manera es algo tope ni élite, no, soy un tipo normal, pero por ejemplo, bueno, hace mucho que no lo hago, pero yo llegué a correr maratón, yo llegué a hacer calistenia fuerte, a hacer ruta de montaña, y mucha gente dice, sí, para la foto. No, yo pocas fotos me tomé, pero sigo sé los beneficios que era siendo programador, que es lo que sigo siendo hasta ahora. Es verdad que el cerebro se agiliza, se acelera mucho. La cantidad de memoria de trabajo de corto plazo se multiplica. Uno ya no tiene dolor de cabeza. Y bueno, ahorita estoy ya un poco más mayor, no mucho, pero en una etapa de transición. Y bueno, ya me enfoco más en ejercicios de fuerza y tal, y puedo, a pesar de que yo soy un tipo más tirando hacia lo pesado, puedo seguir corriendo. Yo vivo en un piso 9 y subo y bajo las escaleras. Y bueno, si yo no hubiese puesto de rebelde contra cierto tipo de recomendaciones de mi entorno cercano, pues nada, tuviera otros problemas que muchos de mis colegas sí tienen. Muchos de mis colegas tienen problemas de la cadera, de desgaste articular ni siquiera por exceso, sino porque no ejercitaban nada, malformaciones en meniscos, de posturas repetitivas y cosas así. Y viven con dolores de cabeza y se la vienen bebiendo bebidas energéticas que más los dañan. Y bueno,
ni siquiera sin haber llegado a la mitad de su vida, ya son una carga para el sistema de salud. Sí, eso es un círculo vicioso que la Sí, gente no logra salir de allí y entenderlo. Les cuesta incluso respirar. Aprender a respirar, aprender a levantarse del sitio de trabajo, agarrar un poquito de aire, moverse, hasta los pensamientos, ¿no? La cantidad de pensamientos. Es decir, tener una salud mental, emocional, física relativamente óptima, eso es una responsabilidad de cada quien, realmente es así. sí, sí, sí. Y de hecho, esa sería una de las realidades que se pueden extrapolar o identificar en otros lugares para seguir con el Sí. ejercicio. Japón y China, ¿verdad? Japón y China son como referentes, creo yo, no sé. Tienen Culturalmente como una tienen muy misma... buenas cosas. A ver, con el ascenso de la modernidad y cierto tipo de ocupaciones y tradiciones nuevas, pues ha entrado en desuso y se nota, pero en comparación siguen siendo mucho más saludables en promedio que nosotros. Ok, entonces esa pudiéramos ponerla como una realidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo la llamamos? Énfasis. Fue el punto. Ahí está el otro. ¿Sí? Y fíjense todas las vueltas que dimos y todos los temas que tocamos. Es importante hacerlo porque uno se acostumbra a hablar. Y les tiro otro adelanto. Cuando lleguen a una entrevista para una empresa de más nivel o con posibles socios de más nivel al formar un negocio, este tipo de conversaciones marcan la diferencia. Más que saber del tema, más que cuestiones técnicas, más que verse bien en cámara, más que hablar bien otro idioma, el tener tema y poder transicionar de uno a otro da muchísimos puntos. No toca ahora tratar eso, pero es un buen adelanto y pueden ir practicando desde ya. Bueno, aquí completamos el espacio. Recuerden que esto es solo un ejemplo. Ustedes tienen que tener esto desarrollado en su propio cuaderno de evolución. Bien, ahora vamos a la siguiente lámina. Y así como identificamos realidades existentes en otros lugares, tenemos que entender que hay otras posibilidades de realidades existentes y en dónde más puedan existir. Entonces, ¿qué nos plantea la lámina en principio? Generalmente estas están en lugares y momentos escondidos a plena vista. Están dentro de situaciones y circunstancias inesperadas, están donde todo está por hacerse y están cuando uno está caminando sobre terreno común pero incógnito. Creo que se nota, si no, comenten qué necesita ser aclarado y de nuevo pasemos a lo específico. Necesitamos desarrollar este punto porque es fundamental. Ya, no entiendo esta lámina. ¿Qué parte no entiende? Generar, ajá. Ah, es que esto, ya, déjame leer. Seguro. Otra posibilidad de realidades existentes. Entonces, esto que está de este lado sería como unas pequeñas pistas para que tengan la cardinalidad del ejercicio. Y dentro de esto hay una gran respuesta que lo engloba, pero a veces resulta chocante decirla, pero yo quiero que me ayuden y la digan ustedes. Ojo, no es que la digan de una porque nadie es adivino. Traten de colocar puntos y desarrollemos llegar al punto especial. ¿Puedo poner un ejemplo? ¿Perdón? Que si puedo poner un ejemplo. Claro que sí. A ver, eh, en el trabajo
donde yo entré, Mm, yo no entré en TI. ok. Entonces, la oportunidad que me hizo hacer el cambio Mm, fue una tarea que yo la hice programando. ok. Y por eso TI, como que los de operaciones, que era el primer grupo donde estaba, Mm, le dijeron a TI que yo programaba. bien. Entonces ese sería como ejemplo de descubrir realidades existentes, una oportunidad que estaba Ok. donde no existía. Mm, Es eso, algo en así. parte, sí, sí, se dio cuenta de lo que no estaba. Bueno, otra persona, reportaron, ocurrió, y bueno, se dio la chance. Esto es algo que Exacto. pasó ahí en específico, puede pasar en más ambientes, puede pasar en otras circunstancias. Y bueno, la idea es que usted describa en específico O sea, dónde porque la realidad existe. mía era la siguiente. Yo estaba en esa empresa para mantener mis gastos, más nada. Sí, sí. Pero yo iba a estudiar. O sea, mi Mm, plan era formarme de noche, sí, trabajar en el día, claro. pero yo jamás pensé que ese trabajo me iba a llevar a lo que yo quería hacer. Ok. O sea, de la manera en que surgió eso, de así. O sea, Ok. que descubrí algo que no estaba, como descubrir algo escondido, como el primero que dice, y lugares y momentos escondidos a plena vista. Yo estaba pensando que cuadraba más con la última, que usted estaba en un terreno común, es decir, en un empleo, pero no pensaba, Ah, no se bueno, sí, imaginaba que también, eso ahí. también. Ujú. Ahora, este terreno, más que un terreno, un piso, sería la circunstancia donde estaba. Así que se dio cuenta. Entonces, en forma específica, podemos colocar eso como, y me lo dice, sería, Como encontrarla, bueno, no sé cómo redactarlo. no sé, la reasignaron de rol o reasignación de rol, podemos poner temporalmente. De rol, ujú. Digámoslo así, un poquito, luego lo arreglamos. Y puede ser una, entonces eso puede pasar ahí. Hay más cosas, sigamos Mm, pensando y tal vez, aunque no sean ejemplos propios, podamos imaginar algo o tratar de intuir dónde están. José, ¿Sí? pudiera decirse dentro de estas realidades el redescubrimiento personal que uno tiene cuando se le muestra estas situaciones culturales, uno realmente se da cuenta que hay muchas cosas por aprender, ¿sabes? Que Mm, hay cosas como que están ahí a la vista, pero que tú no las logras ver. O sea, una cosa mm, es como ver, pero ver con los 5 sentidos, y no es solamente ver con la vista, sino ver, apreciar detenidamente, degustar que hay algo sí, ahí que no conocemos, es decir, redescubrirnos nuevamente como seres humanos, como personas, como sociedad de un grupo al que podemos pertenecer. Me parece que tiene que ver esto, no sé si estoy equivocada, ¿no? claro, eso sucede. A ver, este tipo de ejercicios no tienen respuestas correctas o incorrectas. Es la opinión y la apreciación que se volca en principio, obviamente con la idea de refinarla y tener una versión más trabajable a posterior. Pero sí, es eso. Entonces, según usted me cuenta, y es un redescubrimiento personal basado en la identificación de qué, No sé, de, como de en la... factores, de Sí, factores culturales. sí, Esa es una. Así, de alguna manera,
obtuvo una referencia, se informó o cayó a sus oídos de casualidad algo que le hizo darse cuenta de algo. Entonces descubrió que usted podía intervenir, hacer o cambiar para mejorar. Sí. ¿Okay? ¿Cómo haces para definir nuestras ideas de manera tan clara? ¿Cómo lo logras? ¿Me lo está No, diciendo usted? sí, sí, sí. Yo estoy copiando lo que me dice, lo tiro con otras palabras ahí para que se vea mejor en la lámina y ya, eso no. Ay, bueno. Es más, eso lo está diciendo usted, yo de ninguna manera me atribuiría tal obra. Yo estoy Sí, pero tratando. logras definir, me di cuenta incluso con el de Mariela, logras definir lo que queremos como manifestar, no sé, tienes como una facilidad para, bueno, Bueno, eso es una buena virtud, si pues. usted me lo dice, le creo y bueno, espero que se siga refinando y podamos ayudar a más gente. Ay, ojalá. No, lo que quiero es aprender de ti, realmente. Y yo también quiero aprender de ustedes. Así, esto es un intercambio. Lo que pasa es que las sesiones suelen parecer un monólogo, pero no deberían ser. Porque la verdad sea dicha, yo trabajo de una cosa, pero esa cosa es una dentro de miles que hay. Así ustedes trabajan en otras y otra persona en otra, así sucesivamente. Lo que ustedes saben, yo no lo sé, ni tengo por qué saberlo, pero si conversamos, algo interesante pasa. Así que todos podemos aprender de todos y aquí no somos adultos, así. No, esto no es una escuela, ni busca hacer ese esquema, ni nada. Aquí vamos a aprender y a opinar y a discutir, porque tiene que haber discusión, que es una costumbre que en Venezuela se perdió, porque en Venezuela muchas veces la gente va en contra de la persona que tiene enfrente en lugar de ir en contra de la idea. Y muchas veces quien plantea la idea cree que la idea es él o ella, y no, la idea es la idea y la persona es la persona. A mí me puede desagradar una idea, pero la persona que la emite no necesariamente tiene por qué desagradarme. Claro, A en menos, un doctor, sí, en un, claro, lo digo porque incluso a mí me agrada estas tertulias del viernes por la noche, ¿no? Yo no sé si a Mariela le pasa, pero a mí me agrada saber que va a comenzar la jornada y que yo voy a tener la oportunidad de compartir contigo, con Mariela y con los otros compañeros de cosas tan interesantes que de verdad uno siente que se le escapa. Por eso te hablaba de esas otras realidades existentes. sí, sí, De hecho, cualquier idea, aún muy, muy descabellada, tiene su razón de ser. sí. Porque yo recuerdo que cuando yo hice mi tesis de doctorado en gerencia, ellos hablaban de, pues obviamente del trabajo de grado, pero decían cualquier idea que ustedes tengan que hoy les parezca una locura, mañana puede ser una realidad. Sí. Y realmente es así. Es decir, lo que hoy nosotros pudiéramos estar conversando, mañana es una gran realidad. De hecho, a mí me tocó pasar ayer a hablar con unas personas sobre una situación de un estatus legal de mi hijo y conversando con ellos me decían, pero es que ese caso nunca lo hemos planteado, nunca. Y les dije, pero les va a tocar en algún momento porque las realidades cambian. De acuerdo a las necesidades de la gente, las realidades cambian. Lo que antes, yo no sé si tú te acuerdas, cuando entró el mestizaje, que comenzaron los criollos, nosotros recibíamos a una cantidad de gente que los recibimos cuando hubo el gran mestizaje, que, que para ellos venían por las oportunidades que ven en este país. Y resulta que ahora somos nosotros los que estamos yendo hacia otros lugares y estamos entrando en otras culturas. Lo que tú dices es verdad. Se está limitando muchísimo a nivel migratorio la cantidad de entrada de gente a otros países y lo están haciendo a través de medidas y de políticas que tal vez son muy injustas, pero es que realmente esto se ha vuelto un caos descontrolado y hay que buscarle dentro de este caos una organización específica. Sí, Y sí. las realidades van a cambiar, José. Entonces, las ideas que nosotros pudiéramos estar hablando ahorita, que pudieran ser absurdas, realmente se pueden tocar en cualquier momento y ser unas ideas brillantísimas después, ¿no? No sé. Sí, totalmente. A ver, muchas ideas pasan o reciben esa etiqueta de absurdas porque no tienen aparente basamento. Pero si uno lo trata de ver, eventualmente aparece, solo que depende tal vez de recursos que no están
o de gente que no se ha puesto de acuerdo, o de fenómenos que, bueno, están fuera del control de la gente común y de hecho ya entran en otros estatus, en otras jurisdicciones, en otro tipo de cosas que se escapan del día a día. Y aparte, tratar este tipo de temas no es algo que resuelva las necesidades diarias y carecen de practicidad en principio. Y por eso es que no se tratan. Pero es como hacer inversión. Uno invierte plata no esperando que mañana le den algo más. Uno espera que le den algo más por ahí después de 5 años, cuando el negocio de verdad se consolidó. Y esto es lo mismo. Algunas ideas hay que esperar a que llegue el momento o hacer que pase el momento. Otras se ven mal porque, bueno, hay hipocresía operativa. Y esto yo lo observo y de nuevo, me voy y cometo tal vez un sincericidio de opinar de manera tan personal, pero en Europa hay una hipocresía operativa. A la gente que va por el carril correcto le ponen trabas y limitaciones, pero la gente que se cuela y se aprovecha del sistema los ignoran, los dejan quietos. Eso no está bien. Sí, eso es verdad. Y sí, volvimos a caer en otro temita extraño, pero muy bueno, porque así podemos ir viendo y descubriendo más bien que hay cositas que, si uno lo ve con verdadera lógica aterrizada, son distintas a lo que uno se imagina. De nuevo, no soy especialista, no soy estudioso, les quiero una opinión, como se dicen que yo estoy hablando aguado, pero muchas de las cosas chéveres que hay en Europa fueron a partir de esa inyección que se llamó el Plan Marshall, esa inyección de recursos después de la Segunda Guerra Mundial. Pocos países supieron aprovecharla bien. Yo opino que los que lo hicieron bien fueron Alemania, Austria, Luxemburgo, Liechtenstein, Holanda, Países Bajos, la República Checa lo hizo excelente, y de ahí para adelante casi más ninguno. Francia más o menos, España definitivamente no, y mucho menos con lo que está pasando ahora. Italia más o menos, pero menos que Francia. Y bueno, los más a Celeste, tipo Grecia y los demás los de la península de los Balcanes y esta gente, no, definitivamente no. Europa del Este no recibió eso, así que no hay. Lo hicieron bien. Irónicamente, los nórdicos lo hicieron muy bien a pesar de no recibir tanto el Plan Marshall. Y ojo, los nórdicos se volvieron ricos, después tomaron ciertas medidas, no al revés. Y ya entramos en ese tema luego cuando toque, porque este es un tema álgido respecto a los ejemplos que tomamos en Latinoamérica como progreso. Pero dicho eso, voy al punto al que quería ir. Cuando ya el nivel de productividad sumado a ventaja demográfica, sumado a ventaja geográfica, empiecen a tener el peso que siempre han debido tener más allá de la influencia geopolítica, Latinoamérica va a despegar. Yo le calculo 10 años. Me puedo equivocar garrafalmente, pero yo digo que de aquí a 10 años van a haber lugares en Latinoamérica que van a estar más avanzados que Europa. Perdón, José, usted dice ¿Sí? que, ¿cuándo me dijo que iba a empezar a arrancar Latinoamérica? No tanto arrancar, ya arrancó, pero de aquí a 10 años van a haber lugares muy puntuales en Latinoamérica que van a estar mucho mejor o más avanzados que Europa. Ok. Y no lo digo por ser chauvinista ni porque yo vivo en Latinoamérica. Es más, le cuento mi situación, de nuevo otro comentario personal que nadie me pide, pero creo que sirve de algo. Yo si bien vivo en Latinoamérica, yo laboralmente no existo acá. Yo laboralmente estoy en otro lugar, con condiciones y de salario de otro lugar, y estoy aquí viviendo en un sitio con mejor gente, mejor clima y muchísimo menor gasto. Claro. Y no estoy diciendo qué es lo que hay que hacer, no, es lo que a mí me funcionó. Tal vez alguien más prefiere otra cosa y es totalmente perfecto, totalmente válido. Pero son ventajas que uno pues por ahí se da cuenta, uno descubre. Yo me vine para acá ante un tema migratorio. Bueno, en la empresa donde estaba en aquel entonces, alguien se tuvo un retraso de par de días y un documento no fluyó y no pude continuar con la visa de trabajo en el terreno, pero sí podía continuar a distancia. Y bueno, la clásica razón, pero la más válida, yo me vine para acá pues detrás de una muchacha y aquí estoy. Bueno, ya no con la muchacha porque no funcionó, pero descubrí que este era un buen lugar y bajo ciertas condiciones pues me permitía organizar mi vida incluso más chévere que lo que la tenía en Europa. Y bueno, aquí estoy. Pero ese soy yo, no estoy recomendando, estoy contando. Capaz hay quien quedándose allá le va mucho mejor y está bien.
Bendito sea. ¿Usted sigue en Argentina, José? Sí, yo estoy en Argentina. Mm. Sí, de hecho, y no lo digo por estarlo acá, hay aquí 3 ciudades que son de esas que van a ser más avanzadas que Europa dentro de 10 años. En Venezuela hay otras 4 con chances, en Colombia hay 2, en Perú no hay, en Ecuador no hay, en Chile solo Colombia, Medellín. sí, Medellín y ciertos sectores de Bogotá. Yo, de manera personal, apuesto por Manizales y por Cali, pero es difícil, está muy difícil. Sobre Cali es todo muy porque caliente. aparte de eso, sí, hay otros temitas, pero tiene, digamos, tierras productivas en los alrededores. El Valle del Cauca tiene potencial, pero la gente es complicadísima. En Venezuela, ¿cuáles ciudades consideras tú, José? Aunque no lo crea Mérida. Mm, Obviamente yo también. Caracas, por la capital, tiene sus ventajas al ser la capital y también la geografía. San Me atrevo a Cristóbal. decir, tiene ciertos temas, pudiera hacerlo, pero no la incluí en principio. Estaba pensando en Maracaibo y en, ¿cómo se Y llama Puerto esta? Ordaz, Puerto Ordaz, Leche, esa zona de ahí. Claro, Pero yo decía San Cristóbal por la zona fronteriza, ¿no? La gran comunicación que existe entre los dos. eso es cierto, pero hay un gran problema que Colombia no termina de resolver, Así. la guerrilla. mm, Y teniendo hoy en día un presidente ex guerrillero, imagínese usted. Sí, sí. Entonces, por eso, ojo, no por San Cristóbal como tal, sino por la afectación de la zona de esas circunstancias. Pero bueno, ¿quién soy yo? Estoy opinando, hablando aguado. El futuro dirá la realidad. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué otras cosas creen ustedes que estén ahí? Es más, hicimos un poquito de ese ejercicio, tratar de predecir, primero, que van a pasar cosas acá, de que esas realidades que viven en otros lugares pudieran existir aquí. Y hay una cosa importante, no ocurren porque la gente no ha querido que ocurran. Es verdad, hay limitaciones, hay recursos, pero oiga, si la gente se pone de acuerdo, esas cosas pasaran. Pero es que la gente no se ha puesto de acuerdo. Se ponen a llorar por otros temas. Y aparte, es aquí donde están las cosas que dan más posibilidades, parece mentira. Sobre todo porque la tecnología actual permite que cosas que antes estaban vedadas ahora sean de uso común. Hoy en día, si yo quiero, me descargo todas las bibliotecas del mundo. Necesito ese espacio en la computadora, pero ya lo tengo. Y de hecho, mm, me descargo lo que necesito sin problema. Se consigue gratis, ya sea regalado o hackeado o craqueado, como sea, pero se consigue. sí. José, ¿es esto que estamos conversando entraría dentro de las situaciones y circunstancias inesperadas o dónde está todo por hacerse? Un poquito de ambas. Mm. Esto es en general. A ver, las combinaciones se dan, afortunadamente se dan. No hace falta clasificar ahora, eso es tarea de cada quien con base en su opinión. Insisto, en el cuaderno de progreso, cuaderno de evidencia, cuaderno de evolución, tiene que estar esto desarrollado. Bueno, no tiene, no hay obligación. Yo invito, en verdad, afirmo que es conveniente tenerlo, pero eso ya es responsabilidad de cada quien. Y ese es el punto, empezar a entender estas cosas. Esas realidades existen en otros lugares por ciertos factores y no existen cerca de nosotros por otros factores, pero que si nosotros nos convertimos en parte de los factores que las traen a la vida, eventualmente van a pasar. Es la primera gran cosa que hay que darse cuenta a pesar de que esté lejano y entender también que esa lejanía no es incapacidad, es simplemente ausencia de más personas interesadas y ausencia de coordinación entre esas personas. Imagínense qué está empezando a pasar con el proyecto. Aquí ya vemos 3 personas que tal vez no queramos hacer lo mismo porque, bueno, tenemos diferentes perfiles y preferencias, pero al menos estamos conversando. Y ya hay algo interesante. Es más, me atrevo, sí, Mariela, digamos, Estoy pensando que de repente la situación que está pasando en Venezuela sea un ejemplo de varias de lo que está encima del bombillito. sí, Porque o sea, por,
lo que pasó con este señor el 3 de enero Mm, fue una circunstancia inesperada. Y en Venezuela está todo por hacerse, y eso lo está viendo los americanos. sí, eso es cierto. Y a partir de esa afirmación, tengo que O sea, complementar. Ajá, ellos tienen como visión a futuro, pero en base a conocimiento. O sea, ellos no tomaron la decisión de meterse aquí si aquí no hubiese nada. exacto. Entonces ellos, Hay una realidad que ellos actúan con base en conveniencia. Los países y las claro, naciones actúan por conveniencia, interés. pero, o sea, la parte de conocimiento lo digo porque, o sea, si tú no sabes, si tú no tienes conocimiento de minería, Mm, si tú no tienes conocimiento de infraestructura, sí, si tú no tienes conocimiento de cómo extraer el petróleo, o sea, mm, meterte aquí no te importa, pero ellos sí exacto. tienen ese conocimiento. Entonces, la visión a futuro la da el conocimiento, que es lo que Sí, permite saber eso de dónde está por hacerse. claro. Y No sé si tiene sentido. tener esas ganas de querer hacerlo, que es incluso más importante que el conocimiento mismo. Porque uno puede ser ignorante, Ajá. pero si uno se quiere quedar ahí, ahí se queda. Pero si uno intuye miércoles, hay cosas que no sé hacer, pero quiero hacerlas y quiero llegar, quiero más. Ahí es donde está Mm. la diferencia. O esa es una de las razones, y no lo digo de nuevo para justificar, sino para entender. Estados Unidos eran 13 colonias en la costa atlántica, y fíjese que se quedaron con toda la parte central del continente, o al menos de la parte norte del continente, y ahora están de costa a costa. No, y Porque, van a seguir. sí, porque querían hacerlo, Yo sabían no que hay creo que se beneficios, queden. sí. Y de hecho, muchas de las incorporaciones más interesantes ni siquiera llegaron porque las estaban buscando, sino que alguien se enteró, a estos locos les gusta ese tema de explorar y tal. Vino en su momento el Imperio Ruso, que era todavía imperio, no era Unión Soviética, que no había pasado todavía el tema este, y fueron ellos los que dijeron, hey, americanos, ¿les interesa este pedazo que se llama Alaska, que ya no me interesa, se los vendo barato? Los gringos lo compraron de una. Y Después, ahí hay petróleo. a ver, en esa época nadie sabía. ¿Por qué? Porque, bueno, el imperio ruso era expansionista, pero no explorador, y hay una diferencia fundamental. Cuando usted se expande, solamente mueve sus fronteras y ya, mansalva. Pero si usted tiene tradición de exploración, quiere entender qué hay ahí, por qué hay ahí y para qué sirve. ¿Y para qué sirve eso? Sí, entonces, poco tiempo después, estaban los rusos queriéndose dar con una piedra en los dientes porque vendieron a precio de gallina flaca uno de los territorios más ricos del planeta. Mm. Y bueno, es por tratar de, mejor dicho, por no tratar de entender qué realidades pueden existir, más allá que se puedan extrapolar acá y hacer con lo que tenemos. Ojo, esto no es una invitación ni al absolutismo de que tenemos que hacer justo donde estamos, no. El que se quiere mover, que se quiera, porque no somos árboles. Es más, mucha gente progresa más moviéndose, y eso es verídico. Pero la realidad, estadísticamente hablando, es que no todo el mundo se puede mover. Entonces, hay que también hacer énfasis en estas ideas. No solo para los que se quedan, sino que los que se mueven, porque yo también me moví. Eh, Podemos de nuevo reidentificar y con la fuerza que obtuvimos estando en otro lugar, colaborar a que estas cosas pasen. Así que bueno, ya descubrieron otra parte del ejercicio, pero tienen que darle más elementos de la lista. Mm, 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 mm. Te hemos dado muchas, José. Lo que pasa es que en esta no las has definido. Eh, Bien, pero creo que se entiende la esencia del ejercicio, ¿no? Sí, Por ejemplo, vamos a cositas de estas. Eh, ay, usemos esta me gusta mucho. Entonces, ustedes saben que en la zona de los Andes se siembra café, ¿sí? Eso es algo común, es conocido, ¿verdad? ¿Sí o no? sí, Bien, ahora, dígame cuánto cuesta normalmente un kilo de café, como $7, creo. ¿ok? ¿Qué dice Yolibey? No, que me da risa porque justamente hoy, O 500 gramos. O No, como 14, un kilo, $14. ¿ok? no, está como de un buen café, debe estar como entre 15 a $18. Pero Ok. hoy, por cierto, vi Ujú. un café, este,
un café que están promocionando de Sí, acá de Mérida que se sí, llama Café Origen. Me quedé ajá, loca sí. porque el kilo cuesta $5.500. Sí, café Ah, porque geisha, es de origen. orgánico, sí. Geisha orgánico. ¿Tú lo viste también, Yo José? lo vi, sí, yo vi la reseña. En varios sitios lo reseñaron. Y no es que no es que el caficultor dice, no, lo vendo y punto. No, no, no. Ese es el precio que le ofreció el mercado. Entonces, es legítimo, es real. A esa persona o ese grupo de gente le están dando ese precio por kilo, porque lograron una categoría anormalmente alta. Tenemos buen café. Sí, Ahora sí. es más, es tanto así que una de las reseñas positivas que yo conseguí por internet la hizo un experto caficultor colombiano. Y ellos pues también tienen buen café. Y que esta gente llegue y la haga con todo el dolor, pero tuvo que hacer la reseña porque fue una noticia. ¿Sí? Ellos todavía no tienen eso. Es verdad. A ver, hay que averiguar con bastante rigor si esto fue algo, un descubrimiento, esto se dio por casualidad o realmente sistematizaron el proceso de producción en detalle, porque si lo hicieron así, ahí están haciendo una industria. Esperemos a que nadie se le ocurra expropiarla. No, pero yo creo que sí fue algo trabajado, porque aquí hay muchos como cursos y gente, o sea, trabajando con técnica, no Sí, así, es no cierto. así de lo loco. Ahora, ¿qué Porque pasa? yo los he visto, los he escuchado en Ajá, la radio y todo. sí. Ahora, ¿qué pasa? Y esto no es una crítica, esto es solo una observación. La mayoría de las veces, el tema del café en Venezuela suele ser artesanal, sobre todo en ese tipo de café. Y eso no es malo, solo que es un negocio que no es de escala. Cuando un negocio incluye a más gente, genera empleo, tiene peso en el Producto Interno, es porque ya es a escala, tiene que llegar ahí forzosamente. Ahora usted me dice, bueno, pero eso es el café, yo no tengo nada que ver con el café. Bueno, bebo café en la mañana. Bueno, sí, pero aquí vemos personas, vamos a enfocarnos en nosotros que estamos acá. ¿Sí? Hay un tema que me puedo equivocar, pero me atrevo a decir de que no hay una llegada, un componente tecnológico tan alto en la producción en general de ese café. Y hay dos problemas enormes que yo he podido leer alguna vez acerca del café. Primero, la salud de la planta, que tiene que estar al 100% porque si no, no sale de buena calidad el café. Y lo segundo es las plagas. La broca del café es catastrófica. Entonces, yo me imagino, y me imagino ni con tanta imaginación, sino que yo de hecho he trabajado con algunas cositas de eso. Usted puede tener cierto tipo de dron, lo puede programar de cierta manera, le puede cargar en la memoria algún Y tipo de, automatiza el proceso. claro, pero tal vez de vigilancia de la planta, de atacar las plagas apenas las vea, de tener drones chiquitos vigilando el cultivo. Porque tal vez hay algo que no se puede meter a máquinas, sino tiene que ser a mano, por temas de la delicadeza de la planta, del fruto, la cosa, pero sí vigilar que no hayan plagas. Tratar de utilizar agentes antiplagas muy puntuales para no estar contaminando el resto, y eso se hace. Mire, yo cuando estuve allá en Países Bajos, trabajé en una siembra de tomates y no había gente haciendo la siembra. Había todo un riel en medio de las plantas que estaban subidas como en unas talanqueras y segmentadas con una especie de ramales que daban la segmentación a la planta misma para que todo el tronco y las hojas estuviesen bien pegadas y solo bajara la de la planta, la que da fruto. Y había un carrito que tenía unos bracitos con cámaras en medio, identificaba si el tomate estaba maduro y lo cosechaba. Y ya. Pero eso es Agrotec, ¿no? Sí, Agrotec. sí, se llama así ese tipo de desarrollo. Y eso fue hace ya 9 años. Creo, José, que también habían creado una cantidad de pequeños, yo no sé si son arduinos o estos pequeños, que eran como abejas Sí, para para polinizar ciertos cultivos que no tienen esa capacidad, porque bueno, y Y eso creaban existe. las abejitas y las abejitas se encargaban de manera tecnológica de hacer la polinización porque las abejas están en extinción. Sí, hay una cantidad de experimentos
Ahora, ¿qué Oye, pasa? Yo no estoy diciendo ni sugiriendo que hagamos eso. No, se puede hacer, pero es complejo. No hemos llegado ahí. Pero habemos 3 personas que podemos abordar varias aristas de ese tema. Alguien puede hacer software, alguien puede vérselas con la parte de la circuitería o hacer otro tipo de cosas. Hay que también atender el marco legal relacionado, porque bueno, un dron no se puede dejar descuidado, tiene que cumplir con ciertas condiciones y hay, tiene que haber una certificación de que tiene cierto tipo de medidas de seguridad y tiene que haber quien lo notarice, y el medio de notarizarlo tiene que poder ser expedito y en tiempo real, y no puede esperar que alguien vaya y venga a un cultivo, tiene que ser desde ahí. Y hay una pila de cosas que se entrelazan y requieren de mucha gente, de muchas profesiones, claro. y hay trabajo para todo el mundo. Ujú. Así que si nos damos cuenta y tal vez nos ponemos a invertir, ya sea con tiempo o con conocimiento, con trabajo o con dinero, si lo hay, pues nada, algo interesante sale. Digo yo, no Cierto. sé. Pero es difícil y hay que ser conscientes de que, bueno, esto va a dar beneficio en unos años. Bueno, montaremos una empresa nosotros 3. Mala idea no es. Así que bueno, entonces nos estamos dando cuenta de una pila de cosas que cuadran, al menos con el postulado general. Y bueno, faltará rellenar más cosas en la lista, pero les dejo la sugerencia de tarea. Es más, pueden volver y tirar comentarios al documento o los tiran en diferido, los tiran ya sea en mensaje directo, al grupo de Telegram o como prefieran. Lo importante es, Ya, José, yo puedo ajá, agregar los comentarios que yo quiera ahí. sí, que yo recuerde, deberían estar los comentarios activados. Si no, me avisa y lo reviso. Mm, yo no sabía eso. Sí, sí, aquí la idea es participar. Es donde Ok, dice mensajes en la llamada. ¿Perdón? Es donde dice mensajes en la llamada, ¿o no? No es en la llamada, es en el archivo. Estas diapositivas, ustedes tienen el enlace y pueden participar con comentarios. es un documento colaborativo. Sí. Ok. No lo veo. Lo que No le estoy he enviado, presentando en no se pantalla. lo he enviado. Yo pensé que eso era algo bueno, mala mía. Al terminar la sesión envío eso de otra vez. Por cierto, José, disculpa que ahorita me acordé. Mm, Nosotros ya estamos ingresando a la plataforma de Plaxi. Sí, Yo no he ingresado, José. revise su mail, debe tener una invitación otra vez. Ok. Y si no la tiene, me comenta y hago otro envío. Mariela, ¿ya ingresaste? Todavía no. Ok. No voy a hacer que yo esté retrasadísima, como siempre. Vamos a hacer una pregunta. Mm, Después de esto es que entramos a como a desarrollar el área de lo que uno quiere hacer. Eso lo pueden hacer desde ya. Ajá, pero ahora uno hace lo que quiera, ¿o qué? No consulta con nadie. Técnicamente sí, pero no porque queramos dejarlo así a lo loco, sino que las consultas obviamente deben venir solicitadas. Yo no puedo adivinar qué preguntas tiene en la mente. Y si no las conozco, tampoco le puedo referir a alguien que le pueda ayudar. Tal vez yo pueda comentar algo, Ajá. tal vez no. Porque, bueno, yo tengo un campo de estudio específico y no conozco todo. Entonces, hay más personas que son amigos y aliados del proyecto que están ahí esperando ser consultados. Yo tengo, y yo tengo una duda de lo que estoy haciendo, Ok, de lo que yo quiero hacer. se entiende. Porque yo quiero, eh, bueno, yo tengo un pipeline Sí, de analítica. ajá. Entonces, yo he tenido problemas con la ingesta, Mm, como lo estoy haciendo. Y la parte eh, DevOps para esa área, la parte ya. operacional. Creo que recuerdo que usted Entonces, me dijo que estaba como que sola en ese departamento y con muchas funciones diferentes. Entonces tiene que encararlo usted sola. o sea, no, está el departamento de TI. Ujú. O sea, ellos hacen su desarrollo de software, pero yo lo que hago, o
Yo trabajo con el pipeline, yo trabajo con PSpark y BigQuery, que es el warehouse, es un warehouse. Ok. O sea que, Entonces, sí, ujú. Bueno, nadie sabe usar eso allá en la empresa. ok, es una situación específica y forzosamente le están colocando a que cumpla cosas de un perfil de datos y también de DevOps. Entonces, eh, la empresa se está certificando en la ISO 27001. Ok, bueno, Entonces, pa- ujú. para lograr la certificación, usted necesita por lo menos de 2 colegas más que asuman tareas que usted tiene asignadas. Pues no sé. Bueno, Yo- este es yo- un tema muy específico de cada empresa, le tiro la referencia rápida, pero si le parece, más bien mándeme un mensaje directo con el caso en detalle. Algunas cosas yo sí, de hecho, las uso y les puedo ayudar, otras tengo más gente que le puedo referir. ok. Entonces, Sí, yo estoy trabajando con esa área y estoy trabajando con, con Machine Learning, inteligencia artificial. ya de por sí eso es bastante absorbente. Ujú. Bueno, primero que nada, buena suerte y espero que sus Gracias. empleadores tomen conciencia. Bueno, cuando No lo lleguemos van a hacer, por eso me quiero formar para irme. Ok, pues se entiende, no soy quien para criticar. Igual cuando empecemos la rama de empleabilidad, es el momento correcto para yo contar varias anécdotas y varios cuentos de la cripta que sirven para tomar conciencia y tomar mejores decisiones. En fin, bueno, sigamos que nos quedan 3 láminas. Ok, listo. Esto, por favor, no olviden los comentarios y hagan el desarrollo de esto en sus cuadernos personales. Vamos a la siguiente y bueno, aquí tenemos esto. Ya llegamos al punto de hacer comparaciones necesarias y de alguna manera ya las venimos haciendo. Esto que ven aquí son simples alternativas en diferentes temas al azar, no hay clasificación ni orden. Ustedes me dirán cuál de todas estas les interesa analizar. Pero esas comparaciones son en términos bastante aterrizados y bastante operativos. Son las cosas que tenemos que entender. Oiga, necesitamos avanzar aquí, necesitamos mejorar aquello, necesitamos que ocurra algo. Y nuestra cardinalidad es la misma. Esto no va a ocurrir a menos que seamos nosotros quienes lo hagamos. Y hay que elegir, hay que ver qué cosa duele más, qué cosa genera más chances de negocio, qué cosa genera más chances de empleo. Y la idea es que ustedes elijan aquí y ahora en la misma reunión cuáles les están llamando más la atención. De hecho, todas son muy buenas, todas tienen esa característica, pero queremos entender qué diversidad tenemos acá. Así que si las ven, elijan alguna y empezamos a conversar acerca de eso. Me parece que dependencia financiera versus libertad financiera. Ok, vamos a marcarla. Vamos a ponerle aquí, por allá, pácata, aquí hay una. ¿Qué otra les llama la atención? Control del Estado versus libertad financiera. Ok, Y la anterior, educación formal versus educación alternativa. tácata y tácata. Bien, aquí hay 3 de Jolibey. ¿Qué otras puede mencionar Mariel? Calidad de vida versus condiciones inestables. Ok, Dinero fiduciario versus cripto. ok, Ya va. Dame un segundo. seguro. Seguridad laboral versus incertidumbre laboral. Bueno, ahí eligieron cada una. Vamos entonces a ver. Bueno, ya que eligieron estas, o voy yo, mejor dicho, a empezar a tirar una serie de comentarios. Obviamente se basan mucho en lo que sería la visión oficial del proyecto y las metas que tenemos.
Así que esto va a sonar más como a criticar cosas y correazos y quejas, pero no se queda ahí. La idea es entender cuáles son nuestras chances de acción, o al menos empezarlas a vislumbrar y modelar desde ya. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con la dependencia financiera versus la libertad financiera? Fíjese que uno de los objetivos, aunque no está descrito tal cual, al menos de los estados al estilo venezolano, es que la gente dependa financieramente de una estructura que solo el Estado genera y que solo el Estado regula. Y la verdad es que ante la luz de la evidencia, eso ha sido un gran error. Los lugares donde más libertad hay, donde más dinamismo, donde más riqueza hay, son aquellos donde el Estado no es que desaparece, sino se hace a un lado y deja que la gente opere tranquilamente. El Estado se queda con ciertas funciones, pero tienen que ver con inteligencia, recabación de datos y análisis estadístico de cara a la prevención del crimen. Porque una cosa es darle libertad a la gente, otra diferente es dejarles que hagan lo que les dé la gana, aún en perjuicio del resto de la población. Son dos cosas diferentes. Lamentablemente, en Venezuela, la tradición ha sido interventora, ha sido confiscatoria a todos los niveles posibles, y por eso la moda ha sido que la gente dependa financieramente de ciertas instituciones y de ciertas jurisdicciones. El punto que el proyecto quiere reflejar es que eso está mal y hay que cambiarlo. La libertad financiera es el camino, dejar que la gente pueda operar y pueda transar de manera tranquila, sin preocupaciones y enfocada en su progreso personal y el de sus familias y el de sus negocios, es lo que de verdad funciona. Y esto no es teoría. En lugares como Dubái, Singapur, eh, no a tanta intensidad, pero se ve mucho en Corea del Sur, en Taiwán, eh, y en algunos estados de Estados Unidos, estas cosas funcionan bien. Aparte de ciertos lugares que lamentablemente no tienen tan buena reputación, pero eso es más cuestión de opinión, tipo, no sé, Mónaco, Liechtenstein, Luxemburgo, ese tipo de países donde a la gente no se le etiqueta de criminal por operar de cierta manera, sino que son criminalizados cuando en efecto cometen un crimen. No mientras están tratando de ver una oportunidad de negocio novedosa o de querer suplir una demanda de mercado con estrategias alternativas. Y eso es una gran diferencia. Podrá gustar más, podrá gustar menos, pero todos los lugares que yo les nombré son lugares donde hay riqueza, el dinero fluye y la gente tiene muchas más chances de progresar, financieramente hablando. Entonces, eso es lo primero que hay que notar con ese tema. Vamos a otro lugar. Vamos en el orden de la lista y con el punto que está más abajo, educación formal versus educación alternativa. Y aquí hay mucho que decir, pero las afirmaciones son pocas y simples. La educación formal en Venezuela, y perdónenme el francés, es una cagada. El sistema educativo nos falló a todos y porque esto tiene décadas. Y me podrán decir cómo se le ocurre. Yo fui un estudiante, fue una buena escuela. No, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo Okay. con lo que dice. Bien. Yo también. Y a las pruebas, pues nos remitimos. La verdad, y esto a mí me duele tanto como seguramente a ustedes, Venezuela nunca ha sido ejemplo de excelencia. Sí hay referentes, sí hay excepciones, pero son eso, excepciones. No es la regla general en la población. Entonces, eso da que pensar y eso nos ha quitado muchas chances de progreso a los venezolanos. Bueno, es algo que no es exclusivo de Venezuela. En todo el continente sucede. Incluso en lugares del primer mundo, Estados Unidos, la educación es pésima también. La educación pública y incluso la que no es pública, pero que está en los niveles iniciales e intermedios. Ahora, ¿qué es esto de educación alternativa? Bueno, una serie de cosas que se conocen desde hace años. Educación enfocada en las habilidades, desarrollo por competencias. Capaz han escuchado de la educación al estilo Montessori, sobre todo para los niños, la educación de estilo Waldorf para niveles un poquito superiores, y alternativas que tienen que ver con el desarrollo de habilidades cognitivas antes de habilidades operativas, que en algunas instituciones de educación superior es la norma. Lamentablemente en Venezuela no. En Venezuela, y esto lo digo sin importar ni la universidad, ni la facultad, ni la carrera, hay mucho el individuo que le gusta el caletre, y eso está mal. Hay cosas que ciertamente hay que memorizar, pero es
prioridad a la mentalidad crítica, el preguntarse cómo y el porqué de las cosas y el desafiarlas, aún entrando en una equivocación. Pero el hecho de empezar a cuestionar, de ser escéptico, mentalmente es mucho mejor y lamentablemente no se enseña. Otro punto, la educación alternativa, que en muchos lugares de nuestra cultura es una ofensa mencionarlo, es que el niño no va a la escuela. Si la educación en la casa está demonizada. Y mucha gente dice, no, porque no interactúa y tal. No, hay muchas instancias donde puede interactuar. Hay deporte organizado, hay cursos de arte, hay otro tipo de escenarios y simplemente salir a la calle. No tiene por qué ser una escuela. Insisto, la evidencia empírica ya demostró con pruebas y con hechos que es nefasta y ha sido un sector tradicionalmente desatendido por el Ejecutivo Nacional de una manera que da pena y ocurre a todos los niveles. No sé si recuerdan hace años que Chávez decidió comprar los famosos Sukhoi. Bueno, desvió presupuesto de la educación para hacer esa adquisición que nunca la usó y de hecho lo que hizo fue pasar pena hace poco ya, no Chávez, pero sí Maduro porque no sirvieron para nada. Así que ese es el tipo de cosas a las que nos enfrentamos. Continúo. Control del Estado versus libertad financiera, uso de moneda versus conveniencia estatal. Al Estado le conviene que usemos la moneda del Estado. La emite y hace una jugada nefasta pero maestra. Cuando el Estado imprime dinero sin que la productividad se haya actualizado acorde, hay un fenómeno donde al ser ellos los emisores, gastan con mayor cantidad de unidad monetaria, pero que como no ha tocado el mercado, no ha causado los efectos de inflación esperados. Entonces ellos compran teniendo más plata y hacen desastre, hacen fiesta. Para cuando ese dinero baja de ahí a empresas con licitación y a empleados y a todos los proveedores y cosas, y al último le llega al trabajador normal, ya la inflación hizo desastre y cualquier aumento de salario queda en la nada. Por eso, ese control estatal siempre fue muy mal implementado y no tenemos razones para pensar que vaya a mejorar, incluso con un cambio de gobierno, porque dicho sea de paso, financieramente hablando, todos los gobiernos en Venezuela se han parecido mucho. Lo que cambia es un colorcito en una boleta, pero lamentablemente Venezuela históricamente está tirada a la izquierda. Es verdad que la categoría izquierda versus derecha ya no aplica tanto hoy, está ya desfasada, pero es como para que se entienda. Así que eso, el Estado o la sociedad debe exigir y lograr libertad financiera, usar cualquier moneda que quiera usar y cualquier moneda acorde a las transacciones que se deban hacer. Ahí caemos en el siguiente punto, dinero fiduciario versus criptomonedas. El dinero fiduciario es el dinero normal, los billetes, las monedas que emite el Banco Central de una nación, o que presta, porque emites la casa de la moneda. Las criptomonedas son cosas digitales, son entidades de información, porque al final del día los precios en la economía son señales de información. ¿Qué pasa? Tienen la ventaja de que no son gestionadas por ninguna entidad centralizada. Solamente tuvieron su origen a partir de un grupo de gente que las desarrolló y una vez que se encendió el protocolo y empezó a funcionar, ya no dependen del humano. Es más, ni siquiera para las actualizaciones hay un grupo autorizado a menos que ese grupo tenga la aprobación de un porcentaje altísimo de los usuarios de la red. Es complejo y vamos a entrar en detalle de las criptomonedas luego, pero las criptomonedas son totalmente imparciales. No se imprimen porque sí, no generan inflación, son la pesadilla para los estados y por eso no les gusta. Y por eso yo digo, la gente debe de usarlo. No solo para protegerse, sino para quitarle poder a los estados donde no deben tenerlo. Hay otras instancias donde sí el Estado tiene que existir, es un mal necesario, pero no en la economía, no es en las finanzas, no es en la libertad financiera ni la libertad laboral. Siguiente punto, calidad de vida versus condiciones inestables. Aquí ya cambiamos de tema, de debate, y aquí vamos a la preferencia como tal de la gente. Mire, puede parecer puntos en enfrentamiento, pero cuando una persona alcanza la mayor calidad de vida de acuerdo a sus preferencias, irónicamente es cuando está más inestable en términos laborales, porque no es una persona que está dentro de un esquema, es la gestora o planificadora del esquema.
Y aquí es donde viene una de las cosas que el proyecto propone, sin dejar ni ignorar la necesidad que tenemos todos de en algún momento ser trabajadores dentro de un esquema, de una empresa, sociedad, como se llame, para poder obtener nuestros primeros recursos y levantar capital. La idea es que hay que tener la orientación, la preferencia, la fiebre de crear negocios propios, aunque sean modestos, porque es la única manera en que nos podamos proteger de la devaluación profesional. Y aquí caemos en ese debate clásico, ¿quién debería ganar más, un futbolista famoso o un médico? Yo les digo, no interesa quién deba, no, ninguno debe ganar nada. Simplemente van a ganar en función de que cumplan con su trabajo y le sirvan a una cantidad mayor de gente. Y si ustedes se ponen a ver, el médico podrá ser una eminencia, podrá estar en el hospital universitario de donde quiera, pero puede atender como mucho un par de operaciones complejas a la semana. Y costarán millones, pero es eso. El futbolista a cada persona le quita un centavo, que es su entrada, pero en cada partido atiende a millones. Ya me dirán ustedes quién tiene la ventaja numéricamente hablando. Y por eso el futbolista gana más. No es porque sea mejor, no es porque haga cosas más difíciles, que igual eso es difícil, ni que merezca más o menos respeto. Es simplemente un tema de escala y de números. Y caemos en otra cosa que conversamos empezando la sesión. Si la gente tuviese más mentalidad de prevención, la necesidad de medicina compleja disminuiría muchísimo. Y capaz nunca tuvieran que visitar un quirófano. Idealmente, puede pasar. Hay sucesos, hay accidentes, sí. Pero bueno, ya se crearán mecanismos para esos casos dentro de la dinámica donde son efectivos y no representan una carga para el resto. Así que no son búsquedas enfrentadas. Se puede tener mucha calidad de vida en medio de condiciones inestables, laboralmente hablando, y si hablamos más bien de condiciones de vida social, de vida política, de hecho, la compensación que hay versus un trabajo que genera impacto es la única medida real que sirve para mitigar ese tipo de situaciones. Y en Venezuela, poco a poco, están apareciendo casos con evidencia real y en el resto de Latinoamérica también. Así que eso sería lo que podemos ver en ese punto. Y bajando más a la cuestión de seguridad laboral versus incertidumbre laboral, es un poco más de lo mismo, porque mucha gente persigue a mansalva la seguridad laboral. Sin embargo, la seguridad laboral implica la estaticidad laboral. Y hablo estaticidad no respecto al Estado, sino a que se quedan estáticos en una posición. Y si se quedan en una posición, no va a haber evolución, el sueldo no mejora, porque los aumentos sabemos que son sal y agua, y mucha gente cree que el no estar con una seguridad laboral es incertidumbre dañina. Es incertidumbre positiva, en mi opinión, y si las condiciones son las correctas, debe ser perseguida. Perseguida porque a partir de ahí es donde hay chance, hay espacio de lograr contactos, de hacer networking, de encontrarse con una situación apremiante, y eso estimula partes del cerebro que normalmente no se activan, y eso sumado a la habilidad que podamos tener y a nuestros estudios y nuestro conocimiento, es donde va a ser fluir ideas. Entonces, la recomendación, el comentario acá es, mire, no hay nada de malo con la seguridad laboral, pero no se acostumbren. También tiene que perseguir algo de incertidumbre, eso sí, bien calculado y con los riesgos totalmente mitigables. Y esa mitigación está incluida en el resto de temas culturales que vamos a tratar. Así que por ahí estamos relativamente bien, al menos de cara al proyecto. No sé si tienen alguna consulta con esto. Mm, ¿Sí? Un comentario, Adelante. que yo creo que para alcanzar condiciones de incertidumbre uno tiene que tener una cierta preparación. Sí, Uno no puede idea. lanzarse, eh, por ejemplo, si tú no tienes experiencia laboral, tú no podrías lanzarte a algo, eh, a un área en donde tú no tienes experiencia. Es cierto. De hecho, es parte de lo que mencioné. Hay ocasiones en donde necesitamos sumarnos a un esquema ya donde está organizada la cosa.
por pero eso. con la Entonces, mentalidad de crecer ahí y luego ir creando la cosa propia. Y no es, porque ¿sí? porque el conocimiento es como que lo que mitiga la incertidumbre. Sí, Eso no es que me surgió a mí, yo lo leí en algún lugar. sí, está muy bueno que lo menciones, O porque es sea, cierto. como que uno no tiene que ponerse a aprender si tú no has trabajado en el área. Eso es lo que decía eso. No sé si ponerse a aprender, así aprenderlo tenemos que hacer a cada momento, sino tal vez enfrentar cierto tipo de desafíos. Sí, pero imagínate una situación que tú quieres hacer una empresa Mm, y tú nunca has sido empleado. ¿Cómo vas a mandar tú un empleo si ni siquiera has sido empleado tú? exacto. Bueno, eso es el comentario. No, gracias por el comentario. Bien, Jolivet tiene algo que decir. No, no, en relación a este tema no tengo, es decir, no me nació ninguna inquietud, siento que está satisfecha pues dentro de la lista la que marqué, ¿no? Genial. Creo que en algún momento lo habíamos conversado también. Mm. Hay muchas conversaciones que se van a seguir repitiendo, no por insistir, sino por irlas refinando, por ir más profundo. Así que bueno, tengan eso en cuenta, relacionen un punto con otro y a medida que tengan tiempo, traten de entrar a desarrollar los puntos que por ahí no escogieron justo ahora. Y si tienen nuevos, también los añaden dentro de sus cuadernos de evidencia. Y yendo a la siguiente lámina, ahora tenemos que entender estas comparaciones que hicimos, ¿para qué sirven? Bueno, nosotros en el proyecto proponemos tres pasos o tres cosas fundamentales que uno sería obtener inspiraciones y ejemplos en general, entender lo que nos falta por recorrer y descubrir qué errores podemos evitar. De nuevo, son planteamientos muy generales, pero que sirven de base a los que ustedes nos puedan decir. Así que si se les ocurre algo de para qué sirven estas comparaciones, porque bueno, el dicho dice que las comparaciones son odiosas, pero que sean odiosas no quita que sean útiles, así que digan ustedes. De repente poder identificar posibles rutas. ¿Ok? ¿Cómo sería eso un poquito más elaborado? Mm, mm, mm. Mm, Voy a colocarlo. Posibles rutas para lograr objetivos. Yo creo O que metas. aprender, Ok, cabeza. ¿Qué más podemos decir? atreverse a romper esquemas, ¿no? También para, también. Bueno, asumiendo que, y esto es algo con lo que yo sí estoy de acuerdo, hay una cantidad enorme de temas que romper en nuestra cultura. Y bueno, es un trabajón. Pero bueno, no me pueden desheredar dos veces. Así que, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Para qué sirve estar haciendo comparaciones? Oye, para formar una nueva mentalidad, un nuevo estado, nuevas maneras de ver las cosas. Ok, ¿qué más? ¿Qué más?
traten de justificarlo. El hacer comparaciones ya vimos que se tarda, nos desgasta, es fastidioso. Por ahí al ver, uno tiene el sesgo mental de que, todos aquellos están mejor, yo estoy aquí con problemas. Eso hace mella en el autoestima a veces. Si ya hemos trabajado un poquito internamente, pues no, pero no es fácil, es desgastante. Aprovechen ya que esto es lo que queda y traten de decir y al menos darle utilidad al cansancio que tienen ahora. Para formar criterios y tener puntos de referencia. Ok. Ok. Poder optimizar los objetivos y logros que se quieren alcanzar. Esa es muy parecida a la que me dijo en el número 4. Bueno, Y la 5 y la 6 van por ahí. Tener criterio, ok. Tal vez una derivada de alguna de las que ya está. Pueden decirla menos general. Por ejemplo, en la número 3 dice descubrir qué errores podemos evitar. Errores hay de todo tipo. Bueno, la 8 pudiera ser directamente listo, gastar menos recursos, obvio, de cajón, pero ya específica. mm, Esta es polémica, pero necesaria. Mucha gente dice, no, pero si usa menos gente, quita trabajo, aumenta el desempleo. Falso. Cuando uno mueve gente de un lugar, se puede aprovechar en otra. Y eso da pie a descubrir más procesos interesantes o simplemente probar con actividades nuevas. Y muchas de estas no necesariamente requieren formación extra tan compleja. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? José, es como contradictorio lo que estás diciendo de cómo ejecutar obras y trabajo con menos gente. Sí, Es como contradictorio, no sé, suena como contradictorio a lo que estás. claro, y eso es lo bonito, porque imagine que usted para hacer una casa no necesita 10 personas, sino necesita 2. Eso es algo positivo, primero porque gasta menos, es menos salario. Y si tiene la tecnología adecuada, seguramente menos tiempo. Ahora la gran pregunta es, ¿qué hacemos con las otras que sobran? Las ignora y ya. Es una opción, pero es la peor de las opciones. Si usted de alguna manera ya desarrolló el método para levantar una casa en la misma cantidad de tiempo, digamos cualquier cosa, una semana, con 2 personas y le están sobrando, no sé, 4 o 6, usted dice, mire, en lugar de levantar una casa, yo voy a moverme de manera administrativa para no tener que levantar una, sino levantar 4 más. Y las otras personas siguen trabajando, difunden y capitalizan la tecnología y la escala de mi operación aumentó. Que hay una cantidad enorme intentando hacer lo mismo, listo, tomo medidas preventivas. Analizo materiales, analizo tiempo, desplazamiento, ofrezco precios mejores. No me someto a la cartelización del sector, que en Venezuela es un hecho, es uno de los secretos a voces más grandes de toda la historia de Venezuela. La construcción está cartelizada, nadie lo quiere admitir. Pero en algún momento va a venir alguien, y yo sé quién es esa persona, porque se está apoyando de hecho conmigo en hacer una cantidad de simulaciones para bajar los costos de una manera increíble. Y yo estoy asesorado con un especialista de materiales, con un científico de materiales, y yo lo que estoy es corriendo cierto tipo de simulaciones relacionadas al material y relacionadas al proceso logístico. Y bueno, algo va a pasar de aquí a un par de años.
Si decimos que para copiar modelos, mejores modelos, Sí, para eso, incorporar, claro que sí, pongámoslo. mejores modelos de desarrollo, claro. Sí, ese es un Es decir, para tomar las cosas positivas de otro modelo, pues. seguro que sí. Ahí va. Y bueno, tenemos un buen número. Creo que se entiende el concepto. Yo entiendo que ya es cierta hora, ya hay cierta baja de energía, pero hay que insistir. Tenemos el ejercicio base. Esto hay que desarrollarlo cada quien por separado, por responsabilidad y por cuenta propia. Yo les voy a compartir un comentario que me hizo en aquel entonces. Yo era estudiante de liceo, pero yo en ese momento practicaba artes marciales y uno de los entrenadores era campeón mundial. Y él decía, ni mi escuela, ni mi entrenador, ni nada me hicieron campeón mundial. Es el buscar las condiciones porque me dio la gana, yo solo. Entrenaba más solo, iba a correr más solo, me ponía a caerme a golpes yo solo, porque quería. Nadie me obligó, no tenían que ir a pedirme. Entonces, yo les sugiero hacer el mismo fenómeno. Aclaro, yo en ese entonces y ahora aún más, siempre fui más malo que pegarle a la mamá. Yo nunca tuve ningún progreso en esa área, pero esa frase me la dijo alguien que sí lo tuvo. Así que yo a esta persona con la que aún hoy tengo contacto, pues le hago caso. Y hago lo que puedo con lo que puedo. No logré nada en artes marciales, pero al menos me fue bien como ingeniero. Eh, y bueno, vamos a terminar leyendo algunas frasecitas que están buenas y que sirven para tener un poco más de perspectiva. Entonces, yo empiezo y les digo que las personas que están lo suficientemente locas para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo cambian. Esto lo dijo nuestro controversial Steve Jobs, gran trabajador, no tan buena persona, pero bueno, esa frase no deja de ser cierta. ¿Quién lee la siguiente? Yo, Adelante. cada vez que veas un negocio exitoso fue porque alguna vez alguien tomó una decisión valiente. Peter Drucker. Así es. ¿Y la siguiente? Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar al que quieres estar mañana. Walt Disney. Ah, ok, leyó esto. Bueno, leo la que había marcado. Siempre hice algo para lo que no estaba preparado. Creo que así es la manera de crecer. Y esto lo dijo Marisa Meyer. ¿Quién dice la otra, la que está marcada? No limites tus retos, reta tus límites. Tal cual. Ese es anónimo, supongo. Seguro la dijo alguien, pero está buena. Y esta que está aquí, Mariela, adelante. Cada fracaso nos enseña algo que necesitamos aprender. Así es. Es una ley de la vida. A ver, yo no sé, ni tampoco voy a preguntarle a las damas qué edad tienen, pero seguramente hay gente en el proyecto mayor que yo y tal. Eso no quiere decir que yo quiera tirarme y decir cosas, no, aquí estamos compartiendo, no se malentienda que yo quiera promover esto. Yo no es que sé, solo considero lo que me llamó la atención y me gustó y lo comparto. Y bueno, leo yo esta para finalizar. No hay comparación entre lo que se pierde al no tener éxito y lo que se pierde al no intentarlo. Y esta pues está muy buena también, pero no conseguí, la conseguí sin autor, así que bueno, lo averiguaremos próximamente. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por aguantar. Recuerden que estoy pendiente en el grupo de Telegram y también por mensaje directo ante cualquier duda o consulta. Que descansen y que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, José. Chao, Mariel. Chao. Chao, estén bien. Chao.